Nos acompaña vía videollamada Luis Guillermo Pardo, director del Observatorio de Paz del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Doctor Pardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Germán, un abrazo, un saludo para toda Telemedellín, para todos los televidentes y obviamente para Jorge y para Alex. Un gusto volver a saludar. Luis Guillermo Pardo, ¿usted piensa que Danilo Rueda era la persona indicada inicialmente y que logró algo, o que al contrario este cambio por Oti Patiño es benéfico para este proyecto de paz total? Mira, Germán, por supuesto que es un poco fácil evaluar a una persona cuando ya ha dejado el cargo. Creo que Danilo Rueda cumplió su tarea en su nivel, de acuerdo a las circunstancias de Colombia bastante complejas, con una historia de guerra tanto rural como urbana bastante compleja, y con un país polarizado, un país dividido, un país quebrado de alguna manera como proyecto de nación. La guía que tuvo Danilo, un hombre de los territorios, un hombre formado en el territorio rural, con una alta experiencia en ese tema, estaba regida por la ley 2272, que como nos falta tanta pedagogía de paz, siempre nos ha hecho mucha falta pedagogía de paz. Es una ley muy poco conocida a un año, a más de un año de haber sido firmada por el presidente Petro. Creo que Danilo fue valiente, montó dos mesas muy complejas, muy complicadas, con el ELN, digamos, una guerrilla histórica devenida de la teología de la liberación, con una estructuración muy ortodoxa, muy sectaria, muy esquemática, que tiene sus orígenes y su desarrollo en los territorios rurales y urbanos de una manera muy peculiar. Esa mesa se frenó el quinto ciclo por obvias razones, porque hay un tema que luego podemos abordarlo, que es el tema del secuestro, que sigue cruzando el tema de la construcción de la paz total en Colombia. Estaba diciendo que el tema de Iván Mordisco me hizo recordar mucho el tema de un grupo que se llamó Ricardo Rendón, que automasacró más o menos 70 guerrilleros de ellos en un pasado bastante complejo. Estas licencias de las FARC son muy complicadas, no hay muchas claridades en términos conceptuales. Y además el otro tema en que se embarcó Danilo es el tema de la paz urbana, que es otro tema bastante complicado. Desde mi punto de vista, Danilo cumplió su tarea, cumplió su misión. Yo no soy, digamos, la persona indicada para hacer una evaluación de bueno, de malo. Yo nunca me he movido por esos, digamos, en esa doble moral, ¿no? Yo simplemente son el hombre, sus circunstancias. Creo que cumplió la tarea. Era un hombre muy afectuoso de todas maneras, Danilo, y lo entra a reemplazar un hombre a quien yo conozco obviamente desde el M19, que es Oti Patiño, que hacía parte de la comandancia del M19 en las áreas rurales, que hizo parte, igual que mi persona, del proceso de paz con el M19 que firmamos con el presidente Barco el 9 de marzo de 1990, que dio origen a la constituyente de 1991. Es un hombre que conoce del tema, es un hombre muy prudente, es un estratega, y creo que, digamos, Danilo le entregó las banderas a una persona que tiene las suficientes y cualidades para reenfocar lo que haya que reenfocar, para mejorar lo que haya que mejorar, pero sin perder el rumbo de la paz total, porque recordemos que Oti, digamos, fue la voz que desde el gobierno nacional planteó claramente al ELN el tema del secuestro. Yo creo que eso ha generado un debate en Colombia, lo está generando bastante importante, que es casi que imposible, es inviable mantener procesos de paz con prácticas violatorias del DIH, el Derecho Internacional Humanitario,
como es el tema del secuestro. Creo que el tema de la paz urbana con la mesa de Itagüí y los 17 voceros, yo hago parte a petición de Danilo de esa delegación, va por buen camino, va a haber noticias importantes para Antioquia, para Medellín, para Colombia, y creo que Oti, digamos, va a reemplazar con suficiente calidad lo que inició Danilo Rueda. Le quiero preguntar a Luis Guillermo Pardo. Luis Guillermo, aquí antes de la pausa estábamos hablando de las dificultades que ha habido particularmente con las autodefensas gaitanistas, inclusive ellos mismos y el doctor Giraldo rechazan que se les llame Clan del Golfo, ellos se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia. ¿Qué es lo que está pasando con este grupo en particular que ha dificultado que avance ese proceso también con ellos? Importante puntualizar varios temas de lo que han comentado Alex y Jorge. Primero, yo siempre he pensado que hablar del que se fue es muy fácil. Desde mi punto de vista, uno tiene que ser lo más objetivo posible. La paz necesita mucha objetividad, necesita mucha tranquilidad, mucha paciencia, mucha perseverancia y mucha transparencia. Desde mi punto de vista, el andamiaje de la paz total está caminando, con crisis, con problemas, eso es obvio en todo proceso de paz en todo el mundo, siempre hay crisis circulares. Desde mi punto de vista, Oti Patiño pues debe estar haciendo los análisis y las evaluaciones respectivas con su equipo. Habrá que evaluar muy bien el tema ELN, el tema de incidencias, el tema Itagüí. Y yo siempre he dicho que Medellín es la única ciudad de Colombia que ha buscado construir la paz urbana. Además, la única ciudad que tiene dos experiencias de paz urbana con grupos milicianos es Medellín. Un proceso con las milicias del pueblo y para el pueblo y el Valle Aburrá en 1994 y otro con las milicias del MIRCOAR en 1998, que entre otras cosas lideré yo porque era el asesor de paz de Medellín de ese momento, en coordinación con Daniel García Peña, que era el alto comisionado para la paz del gobierno San Pedro. Con respecto a los gaitanistas, con los cuales hemos sido además bastante respetuosos, yo jamás he compartido la denominación del Clan del Golfo. Eso es una denominación amañada en su momento en el gobierno Santos por un ex general de la República, de la Fuerza Policial, que no coincidía con la historia de formación de las autodefensas gaitanistas que crearon de alguna manera las Autodefensas Unidas de Colombia y la SACU, que hicieron un proceso de paz con el expresidente Uribe. En ese sentido, creo que el tema que falta alinear mucho más es el tema con ellos. Y desde mi punto de vista, hemos estado en momentos muy cercanos al inicio de conversaciones, pero ha habido quienes se le atraviesen a ese proceso, incluyendo mandatarios regionales. Desde mi punto de vista, aquí hubo una muerte de un comandante de los gaitanistas que incidió negativamente en que se buscaran acercamientos más pronto. Yo creo que es una tarea que falta, creo que Oti tiene toda la capacidad y la responsabilidad, porque además tiene experiencia. El que primero negoció, esto es una negociación con autodefensas paramilitares en el Magdalena Medio en los años 90-91 fue Oti Patiño, eso dice la historia. Tuvo un proceso de paz bastante importante con un comandante paramilitar que se llamaba Henry Pérez. En ese sentido, hay que buscar esa huella de conversación, de diálogo y establecer digamos, un espacio con la autodefensa gaitanista. Y, o sea, en la crisis con el ELN hay que recuperar esa confianza, esa voluntad, tratando muy claramente el tema del secuestro, por supuesto. Con las disidencias de las FARC hay que profundizar mucho más
ese proceso. Eso es una mesa de paz bastante complicada por lo que significan las licencias de las FARC, qué pasó cuando el proceso con las FARC, en qué momento se separaron, quiénes no se separaron, quiénes firmaron y luego desertaron, etcétera. Y el tema de paz urbana que lidera Itagüí con los 17 voceros, que tiene una perspectiva bastante importante, con bastante esperanza. Y por eso, desde mi punto de vista, se trata de que la paz total debe seguir construyéndose con nuevos escenarios, con nuevas personas, y creo que Oti Patiño, digamos, Danilo hizo la tarea, como decimos en la academia, y Oti va a hacer la tarea. Yo creo que es un tránsito en un mismo gobierno de Petro que confía y que tiene una clara voluntad de construir la paz rural y la paz urbana para Colombia. Y sí me parece que hay que hacer esfuerzos significativos con los gaitanistas para recomponer también este diálogo con esta organización armada que tiene una alta presencia no solo en Antioquia, sino en varios departamentos de Colombia. Muy bien, Luis Guillermo, en ese mismo sentido, ¿cómo ve usted el cambio de gobierno distrital y departamental? La llegada de Federico Gutiérrez a la alcaldía de Medellín, Andrés Julián Rendón a la gobernación de Antioquia. ¿Pasará algo con estos avances en la paz urbana? Mira, Germán, hay que entender un tema de fondo con respecto a la política. Una cosa es en campaña y otra cosa es ya en el ejercicio del cargo. Digamos, en campaña usted utiliza miles de argumentos, utiliza contraargumentos, desinforma a veces. En fin, otra cosa es ya como mandatario. Y el mismo Petro está comprendiendo que una cosa es estar en campaña, estar en la oposición, y otra cosa es ser gobierno. En ese sentido, el cassette cambia completamente, y desde mi punto de vista creo que tanto Federico Gutiérrez como Andrés Julián Rendón inevitablemente van a dialogar con el gobierno nacional, con el comisionado de paz Oti, y con nosotros los voceros, quienes desempeñamos tareas de construcción de paz rural y de paz urbana, para encontrar la mejor salida para Medellín y la mejor salida para Antioquia. Es que Antioquia tiene 9 subregiones con alta presencia de grupos ilegales en el territorio urbano y en el territorio rural. Es que Medellín y el área metropolitana son 10 municipios con un alto impacto de esas estructuras ilegales, que donde no se mantengan, ni se desarrollen, ni se mejoren las conversaciones, las agendas temáticas, etcétera, ningún mandatario podrá soportar una arremetida desde la ilegalidad. En ese sentido, yo tengo una confianza, tengo tranquilidad de que tanto el alcalde electo de Medellín como el gobernador electo de Antioquia van a promover y van a aceptar la búsqueda y la construcción de la paz total, porque la paz total es una construcción nacional. La ley 2272 es un mandato para todos los 32 departamentos de Colombia y para los más de 1000 municipios que hay en Colombia. Por consiguiente, yo creo que hay que estar más tranquilos, un poco más ubicados frente a este tema. A partir del 1 de enero del 2024, inevitablemente habrá reuniones gobierno nacional, alcalde de Medellín, gobierno nacional, gobernador de Antioquia, encontrando la mejor salida, no solo social, no solo, digamos, de guerra, sino una salida en la construcción de la paz total. Digamos, yo estoy más calmado en ese sentido, y creo que una cosa fueron como candidatos y otra cosa serán como mandatarios con respecto al tema en concreto de la paz total.